Vamos a grabar nuevamente. Bueno, bien muchachos, hasta acá. Bien, bien. ¿Sí? ¿Cuántas cosas encontraron que hicieron mal hasta ahora? Hay varias. Ninguna, vamos. Varias, ¿eh? Ninguna, Hay varias, ninguna. varias, no tengo problema. Yo creo que Ahora, de estas, cuando arranqué Yo, todas, no me quedó una por no hacer mal. Hasta que después aprendí, yo dije, acá no. ¿Eh? en esta casa estoy hace 5 años, ya estaba, pero te digo que he encontrado cada cosa que con la ampliación que hicimos de negocio en el garage, que ampliamos el garage, Mm. y lo que vos decías de los cables, respetar a 90 grados, el cable que entra de la calle viene en bajada a la caja. Claro, de una. No sabía, me enteré cuando quise hacer un agujero y quemé la térmica de afuera. Pasan tres corrugados pasan. Enganché el único que tenía cable. Oh, encima de eso. Qué bueno. ¿Y es una casa vieja, Daniel? No, no, una casa que tiene, la construyó Mirta en el 2007. Ah, mirá. Es nueva. Es Bueno, más, vos lo que hablabas ayer, por ejemplo, hablábamos el martes de las cajas de tres planas, no con el agujerito. Esta tiene todas con agujerito. Y la hicieron, todo. terminaron en el 2008. Y la normativa ya estaba porque es del 2006, pero bueno. 2006, cuando vos dijiste 2006, dije, ah, mirá vos. Mirá qué interesante. Igual yo acá siempre hago como una crítica de todo esto, ¿no? Que la normativa, por ejemplo, esta, yo, bueno, se las paso, digamos, no hay problema, qué sé yo, pero en realidad hay que pagarla. Digamos, nosotros no tenemos un acceso directo tampoco como para andar difundiendo este material así porque sí. Entonces, la verdad que también cuesta mucho llegar después en los cursos, cuando uno se forma como electricista. Yo también me formé, por ejemplo, en la escuela industrial, y de esto no veíamos nada, les diría. Está bien que cuando yo me egresé todavía no estaba esta nueva normativa, pero hoy en día tampoco se sigue dando bajo esto. Entonces, como que falta mucho también de difusión, ¿no? De que lleguen estas cuestiones a lo concreto, a quien lo va a meter mano, ¿no? Así que bueno, por eso te pasó eso, Daniel. Seguramente. Te paso, les comento una cosa que lo vi yo cuando nos ocurrió, y ahora con lo que hablamos lo asenté más, ¿no? Pero cuando lo vi dije, no pueden ser tan HDP. Se nos pinchó una cañería de la caldera. Sí. En la planta alta vinieron, detectaron la fuga y estaba en la salida, entre medio de la puerta que entra al dormitorio con la sala de estar, arriba. Bueno, empezaron a picar. ¿Qué había entre medio de la misma canaleta donde pasan los caños? El corrugado con los cables. Por ahí saltó la térmica, claro, vos estás rompiendo ahí y pinchó uno de los cables. Por Chao. entre medio donde pasan los caños de la caldera de agua caliente, pasan los corrugados con el cable de las luces, con el que va Claro. a la escalera. Por eso No 50 puede. centímetros de cualquier servicio dice la norma, como para Sí, justamente. o de lo contrario, una canaleta aparte, no en la misma. Claro, no es la misma, no, nunca. En la misma jamás. Jamás. Claro, bueno, ella está en la misma canaleta que usó la persona que hizo la instalación de la caldera, los electricistas mandaron cable. Claro, no, no, no. Bueno, pero te Y encontrás arriba de el cerámico, todo. listo. Eh, Uno, qué sé yo, el que más o menos está en el oficio de Estado, te encontrás de todo. Bolsas de nylon que se usan para cañerías. Bueno, no sé, en en los tableros también te encontrás cualquier cosa. Y mucho tiene que ver también con esto, ¿no? De que la normativa es relativamente nueva, más o menos esta, por lo menos, con un montón de cambios, porque antes había, pero la que implementó un montón de cambios fue la del 2006. Y antes, bueno, se hacía como se hacía. Hoy en día uno en Luján pasa y están todavía las cajitas, las bajadas de línea, hechas con esa caja metálica que tienen cero protección. En algún momento se corta un cable o sale un cable y queda todo eso electrificado. Y de ahí generalmente la gente también estaba todo, no sé, hacían una reja y lo enganchaban a la bajada del caño de bajada que era de metal, por las dudas. Entonces han pasado muchos casos de que van, tocan la reja y se quedan fritos. Nada, bueno, un montón de cosas que antes como que ni siquiera en la norma estaban, ¿no? Así que te encontrás con de todo, literalmente. Franco, ¿querías preguntar algo hoy? sí, Juan, ¿no te dijeron nada de si capaz para agosto, septiembre volvíamos a la presencialidad? Capaz que estaba informado de algo de eso.
No, todavía no nos mandaron nada oficial. Nada, nada, nada. Yo en cuanto sepa algo se los mando automáticamente. Pero vieron que las noticias medio que ya andan, están en la parte positiva y dicen que por ahí para agosto, septiembre, no sé cuándo, se podría, ¿no? Sí, eso Yo dicen. les tengo fe y les digo sigan porque me parece que sí, este año, a diferencia del año pasado, hay un horizonte en el cual allá se ve la luz de que podamos volver a las clases y hacer la parte práctica. Lo que vamos a hacer, como les digo siempre, es aprovechemos a meterle toda la teoría ahora, aprovechémosla por lo menos esta parte, cosa de volver y darle un repaso a la teoría, pero meterle toda la práctica. Sí. ¿Sí? No nos queda otra, ¿qué le vamos a hacer? Ya vendrán tiempos mejores, decía alguien por ahí. Bueno, muchachos, siguiendo un poco con todo esto, ¿sí? Así seguimos con el tema. Estaba acá, ¿no? En el caso de los circuitos de conexión fija, se admite que la canalización continúe hasta la caja de conexión del equipo alimentado. Bueno, no sé, caso típico, ¿sí? Circuito de conexión fija. Un extractor, por ejemplo, ¿sí? De cocina, que muchas veces van enganchados a la pared y van directamente. No sé. Bueno, se admite que la canalización continúa hasta la caja de conexión del equipo alimentado, ¿sí? O sea, en ese caso uno puede llegar y terminar en esa cajita con la canalización. ¿Bien? Elementos de maniobra, incluido interruptores de efecto. Interruptor de efecto, para que ustedes tengan una idea, es la tecla de la luz. ¿Sí? Ajá. A eso se le llama interruptor de efecto. De un efecto, doble efecto, en fin. También el interruptor de efecto son las térmicas y disyuntores. ¿Bien? Pero bueno, en fin, son diferentes tipos. Dice, protección o conexión se debe instalar en cajas o gabinetes. ¿Sí? Lo mismo, no pueden quedar sueltas, básicamente. Las cañerías se deben terminar con un elemento de bordes redondeados en su conexión con los accesorios. Este es importante, sobre todo en la metálica, porque si uno le termina con algo puntiagudo, lo que va a pasar es cuando pase el cable, se le rompe toda la aislación. ¿Sí? Ujú. Entonces, todas las cañerías deben estar redondeadas, ¿sí? No tienen que tener filo ni ninguna rebaba, dando vuelta. ¿Bien? ¿Bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, después vamos a meter un poquito más en cuestiones particulares de las cañerías. ¿Sí? Fíjense, las cañerías embutidas, y acá arrancan con una palabrita metálica, tipo liviano. ¿Bien? Hay diferentes tipos de cañerías. Obviamente depende para el uso que nosotros le vayamos a dar. Básicamente las cañerías se dividen entre los materiales aislantes y los materiales que son conductores. ¿Sí? Las metálicas obviamente son conductores. Y tipo liviano es porque vienen diferentes tipos dependiendo la dureza, digamos, que necesitemos de la cañería, ¿sí? O la resistencia mecánica que necesitemos de la cañería. Si es una cañería que, por ejemplo, va a ser pisoteada, como por ejemplo, no sé, en una losa, entonces ya no puede ser tipo liviano, ¿sí? Tiene que ser generalmente pesado, semipesada. Para losa generalmente se utiliza la pesada, que es un acero mucho más resistente, ¿tá? Entonces no se puede doblar. Pero tipo liviano es la cañería que por ahí nosotros utilizamos, inclusive que se puede doblar con la mano, en muchos casos. ¿Sí? Bueno, a eso se refiere. Dicen que esas cañerías deben ser protegidas de las agresiones mecánicas mediante algunos de los procedimientos detallados en A, B y C. Y acá sí presten atención, esta parte es interesante porque también es algo que se hace muy habitualmente. ¿Sí? A, dice, embutidas de manera que su parte más externa quede a no menos de 50 milímetros de la superficie terminada del tabique o pared. O sea, menos de 5 centímetros. ¿Sí? O sea, uno tiene que hacer una canalización, un agujero, en el cual va a ir la canalización, y esa canalización, la parte externa, tiene que quedar por lo menos a 5 milímetros de la superficie terminada. ¿Bien? B, dice, protegidas por una barrera de acero de espesor no menor a 1,4 milímetros. Bueno, interpuesta en todas las partes, tiene una distancia de superficie terminal del tabique menor que 50 milímetros y con un ancho que exceda el caño no menos de 5 milímetros por cada lado. Pasemos un poquito en blanco, blanco sobre negro. Se puede hacer una canalización que esté a menos, ¿sí?, de estos 50 milímetros de la superficie, pero si es a menos, mínimamente tiene que tener una barra de acero, ¿sí?, una planchuela, algo, de un espesor de 1,4 milímetros. ¿Bien? Ajá.
Y dice, de toda la superficie terminal del tabique menor que 50 milímetros y con un ancho que exceda el caño en no menos de 5 milímetros. O sea que aparte tiene que extenderse 5 milímetros y 5 milímetros. ¿Sí? O sea que quede cubierta la canalización de todas maneras. ¿Sí? De cualquier lado. Bien, C, vamos con la parte C, protegida por una mezcla de concreto. Y acá le dice la relación mínima 1 en 3, una parte de cemento por cada 3 partes de arena sin calnilles. ¿Sí? Bueno, lo mismo, en una distancia de la superficie terminal del tabique menor que 50 milímetros, con un ancho que exceda el caño no menos de 10 milímetros. ¿Sí? En este caso, 10 milímetros necesitamos. Esta barrera debe ser continua y tener un espesor de no menos de 10 milímetros también. ¿Sí? O sea, yo tengo una superficie terminada menor a 50 milímetros, tengo dos opciones. O le pongo la planchuela de acero de 1,4 milímetros de espesor y 5 milímetros por un lado y 5 para el otro, que exceda la cañería, o puedo hacer una mezcla de concreto, como dice acá, que tenga 10 milímetros de espesor y 10 milímetros en cada lado, ¿sí? Del caño. ¿Se entiende? Si es más, no importa. Si es más, no importa, mejor. Claro, Mejor todavía. importa. ¿Sí? Esto tiene que ver con esta cuestión de ir a hacer un agujero muchas veces. ¿Sí? Por lo menos que en la mecha uno no pueda pasar y diga, ah, capaz que estoy agujereando en una cañería. Cierto. Bien. Bueno, en el caso de acá dice, de las paredes o tabiques, quedan exceptuadas de cumplir con los puntos anteriores las cañerías ubicadas en una franja de hasta 100 milímetros, ¿sí? Tomada a partir de las aristas externas de puertas y ventanas y hasta 100 milímetros en el entorno de las cajas. ¿Bien? Pero este es en el caso de paredes o tabiques. ¿Tabique se ubica en lo que es un tabique? ¿Sí? Son esas construcciones que uno va haciendo y va quedando como un espacio, ¿sí? Entre cosa y cosa. Bueno, después Sí. de última le muestro O algo. sea, Sí, un comentario, ¿sabes lo que me pasó una vez, Juan? sí, Martín. Fui a hacer una instalación de un ventilador, creo que era, y había que poner la cajita del ventilador al lado de la caja de las llaves, ¿viste? Para tomar la corriente. Sí. Y pasaba pegado a la caja rectangular un caño de agua. Cuando hice el agujero en la pared, ¿Cómo mierda? ¿no? Qué hijo de puta. Hinché el caño de agua. Pero No. me llamó mucho la atención eso. Qué locura. En un complejo de departamentos era. Claro. No, sí. Son por todas estas cuestiones que Ahorrarse nada, un metro de caño. claro, parecen re ilógicas. Uno decir, no le puede pasar por ahí al lado. Y sin embargo, bueno, se mandan igual. El tema de la cañería de gas y de electricidad, esa es muy típica, de encontrárselas que están pegadas unas con otras. El que pasó primero pasó. Claro. Claro, Y claro. encima que después en obra, viste, entre el electricista y el gasista o el Claro. plomero y todo, está todo mal, siempre. Sí. Esto pasa en obras grandes también, ¿eh? La culpa no es el otro, tío. Pero para que yo tengo que pasar un caño acá, problema tuyo. Es problema Yo tuyo. Arreglate como pueda. Claro. Sí, sí, déjate. Ay, Dios, bueno. Bien, seguimos con esto, que viene encima medio largo. Pero bueno, se los doy así todo de una y después los ven por los videos, que por ahí es más pedagógico, más interesante también. Dice, nota, no obstante lo anterior, todas las canalizaciones embutidas se deben proteger por una barrera de concreto, ¿sí? Ya sea para la protección contra corrosión de las cañerías metálicas, como así también de la protección mecánica de las cañerías de materiales aislantes. ¿Bien? O sea, todas deben estar cerradas con una protección, una barrera de concreto. ¿Sí? Después, obviamente, vendrá el albañil y terminará de revocar o de hacer lo que tenga que hacer, ¿sí? Pero nosotros como electricistas tenemos que asegurarnos de esto, de que tenga una barrera de concreto. Bueno, acá habla un poquito de las canalizaciones ocultas en paredes o tabiques huecos, ¿sí? Construidos en materiales no combustibles, ¿sí? En materiales combustibles, por ejemplo, no sé, la madera o algún tipo de material en las casas prefabricadas, que pueden ser combustibles, la cañería que está permitida es la de metal, ¿sí? Como para decirles, no sé, algo de una idea. No están permitidas las de PVC, por ejemplo, ¿sí?
porque pueden prenderse fuego, porque no tienen la misma capacidad de transmitir el calor hacia afuera como lo tiene una metálica. ¿Bien? Bueno, dicen las cañerías, en ese caso de paredes o tabiques huecos, de materiales no combustibles, no era el caso que les comentaba, las cañerías se deben sujetar a las paredes o tabiques mediante anclajes apropiados, no pueden estar sueltas. Se debe prestar especial atención a las fijaciones de las cañerías curvables, con el fin que éstas no modifiquen su radio de curvatura. Típico caso, el caño corrugado, ¿sí? Uno lo curva tranquilamente, pero hay una tabla que les dice cuál es la curva mínima que deben hacer según la sección de cada caño, ¿sí? Ahora, por ahí le pueden dar bola, como no, la verdad que estar con la tablita todo el tiempo es medio un embole. Pero la idea general es, no hagan curvas cerradas, ¿sí? Cuando vaya a hacer una instalación. Traten de hacerla lo más abierta posible y obviamente que quede de manera ortogonal, ¿sí? Pero lo más abierta posible. Porque inclusive a veces tomando los valores de referencia que da la tabla, resulta inclusive después medio incómodo pasar cables o pasar lo que fuera. Entonces, cuanto más radio le pueden llegar a hacer la curva a la cañería, mejor. ¿Bien? No se queden corto con eso. Bueno, vamos ahora a cañerías en construcciones que incluyen materiales inflamables, como les comentaba hace un ratito. La cañería que se usa ahí es acero pesado y semipesado. Era un poco lo que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Conductos y cablecanales metálicos. No queda otra, ¿sí? Recuerden, no sé si, no, ustedes todavía no hablamos de esto, pero a todo lo que sea metálico, después hay que hacerle una conexión a la instalación de puesta a tierra, ¿sí? Porque obviamente el metálico está bueno para transmitir lo térmico, pero también conduce la electricidad, o sea que es un peligro en ese sentido. Bueno, y después hablamos de canalizaciones embutidas, ocultas de la vista, accesorios, prescripciones particulares para cañerías embutidas y ocultas, sí, en general. Este tipo de cañerías es el típico caño de PVC, ¿bien? Que a veces viene con un resortito, no sé Martín si ustedes lo venden a este resorte para hacer curvas, a veces no es tan práctico, es más fácil comprar la curva. Pero bueno, en algunos lugares hay un resortito que, a ver si aparece más abajo el resortín, este. Bueno, después se los muestro, pero que sirve para hacer esta curvatura, ¿sí? Sí, Juan, vienen con los resortes esos ¿Lo que se venden? venden. Bien. Sí, sí, sí. Sí. Bien. Para los caños de PVC pesado únicamente, el liviano no se puede doblar. Claro. Exactamente, ¿sí? Y la curva, bueno, nada, se usa, qué sé yo. Se usan, ¿sí? Pero siempre tengan en cuenta que viene el accesorio de la curva, ¿no? No, Martín, decime si ahí me... Sí, sí, es así. Es más Sí, claro. Bueno, bien. Pasa que a veces el resorte es fácil, a veces en algunos lugares donde tenés que pasar por por debajo de algún otro caño, o hay algún tabique o algo, que con el resorte puedes dar una forma diferente a la curva rígida. Tal cual, tal cual. Igual tengan en cuenta que la normativa siempre les dice que tiene que ser ortogonal, o sea que las curvas sí o sí deberían terminar truc a 90 grados una punta con la otra. ¿Sí? Nada. A veces yo entiendo que se doble un poquitito para pasar, pero en realidad lo que habría que hacer, bajo normativa, sacar eso todo y pasarlo por el lugar que corresponda para que quede bien. ¿Y esta se puede hacer por afuera también? Este caño sí. Ah, Sí. Se utiliza inclusive para exterior. claro. Se utiliza más para exterior que para interior. Esa es la Claro, realidad. claro, sí, por eso. Para embutida, sí, más para afuera que embutida. ¿Sí? Bueno, después acá aparece otro tipo de caño. Este caño sí es bastante utilizado en industrias. Martín, no sé si hay algún otro lugar donde se utilice bastante, pero donde hay mucha agua, generalmente, y se necesita Mucho hacer con algo la exterior. industria y conexiones de motores, por la característica del caño, ¿no? Exactamente, acero inoxidable, ¿no? Es un caño que tiene un recubrimiento, una goma, ¿sí? Flexible. Bueno, en fin, caño generalmente utilizado mucho para el tema del agua, ¿sí? Donde hay lugares que tienen agua, se puede poner ese tipo de caños. Bueno, cielos rasos suspendidos. Acá ya empiezan a aparecer las viejas y queridas. Bueno, a ver qué dice este. Vamos a ir punto por punto. Se pueden utilizar las mismas canalizaciones que se usan embutidas y a la vista, ¿sí?
sobre cielo raso suspendidos. No deben estar apoyadas en el cielo raso para no transmitir esfuerzos al mismo. O sea, la cañería, por ejemplo, la voy a hacer con PVC a la cañería. No puedo tirar el caño directamente apoyado sobre el cielo raso, sino que tiene que estar agarrada a una cajita, esa cajita tiene que estar con su conector, el conector salir a la cañería y la otra punta a la cajita, ¿sí? Que todo el esfuerzo quede entre las cajas y esas cajas después se apoyen sobre la estructura o armadura que va a sostener el cielo raso. ¿Bien? Pero nunca apoyado sobre el mismo cielo raso. Ese es el más clásico, es tirar directamente el corrugado arriba. Tampoco está permitido eso. Bien, no deben estar apoyadas en el cielo raso para no transmitir fuerza a los mismos, eso está. Se deben fijar con elementos que soporten tracción y compresión. Generalmente, o en muchos casos, vienen unas grampitas o demás que se agarran, no al cielo raso de vuelta. Y en otros casos, bueno, nada, se puede utilizar algún tipo de varillas. En fin, dependiendo cada uno. Bien, prescripciones particulares para canalizaciones bajo pisos elevados, ¿sí? Perdón, Juan. Sí, Cuando dije de la fijación de la cañería, sí, cuando vos haces una instalación en un cielo raso, que van a poner un durmo con un PVC, la cañería se puede agarrar a los perfiles sí, de de la estructura. la estructura, eso sí. Se puede fijar Exactamente, con sí. grampa, con precinto. Sí, señor. Perfecto. Hay un videíto de fijaciones y demás que ahí les dice un montón. Hay varias cosas que muestran que está re bueno de cómo agarrar las diferentes estructuras. Pero sí, lo que no se puede es que el caño quede apoyado directamente Apoyado sobre sobre el el cielo cielo raso. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, un cielo raso de PVC o de yeso, de Durlock, y uno le tira arriba directamente el caño. Eso no. ¿Sí? Siempre entre caja y caja con conectores. Bien. Bueno, esto de pisos, ¿sí? Bajo pisos elevados, dice, se pueden utilizar las mismas canalizaciones que se usan embutidas hacia la vista. Se pueden tender cables sueltos bajo estos pisos elevados, siempre de manera ordenada, respetando distancia entre sistemas y agrupamiento de circuitos, ¿sí? Estos ya son lugares más de mayor potencia, ¿sí? Donde se van transmitiendo el tema de los pisos elevados. No lo vamos a dejar porque este es de la 771, ¿sí? Yo les voy agarrando las partes más generales de los casos de vivienda. Bueno, montaje y canalizaciones en general. Acá aparece algo que también es importante, ¿sí? Uniones con accesorios que no disminuyan la sección interna. ¿Bien? O sea, el accesorio con la cañería que va. Este punto es recontra importante. Se deben colocar como mínimo cajas de paso y derivación cada 12 metros entre tramos rectos y horizontales y cada 15 entre tramos verticales. A ver, si yo tengo que hacer una entirada mayor a 12 metros, ¿sí? De manera horizontal, entonces no puedo hacer toda una tirada de caños. Bien, lo que tengo que hacer es, en el medio o en algún momento, hasta 12 metros, colocar una caja, que termine en la caja, y de la caja continuar con el resto de la instalación. ¿Sí? Y de manera vertical es cada 15. ¿Sí? Bien. Bien. Las cajas deben ser siempre accesibles, obviamente. Uno tiene que tener la facilidad de poder acceder. El criterio general a seguir es la facilidad de la instalación y eventual reemplazo de cables y conductores. Ni más ni menos. Bueno, y acá llegamos a las curvas de la canalización. ¿Sí? No más de 3 curvas entre cajas. Las curvas de encaños circulares no deben ser de ángulos menores a 90 grados. Bien, no tienen que ser agudos. Hay radios mínimos a respetar según las tablas de la normativa. Bien. En fin, no mucho más. Estas son cosas que creo que rara vez se cometen errores. Bueno, la bandeja portacable, pueden usarse a la intemperie, no instalarla en huecos o ascensores, ¿sí? Pueden llevar tapa y estas pueden estar ventiladas o no. Eso se utiliza bastante, como le decía, en industrias, en negocios. Bueno, y acá les da, no los quiero aburrir con el tema de bandejas portacables, pero acá tienen, si a alguno le interesa bastante, meterle pata al tema de las bandejas también. Ya nos vamos para instalaciones un poco más grandes, así que bueno, eso se los dejo.
Bien, en función de las influencias externas, también, ¿sí? Estos léanlo, cualquier duda después me preguntan y me consultan directamente, así no los aburro tanto con estos temas. A ver qué otro tema nos queda importante. Bueno, este es un tema que a veces también nos ocurre bastante, ¿sí? Columnas montantes. A ver, dice, pueden estar realizadas con cañerías, conductos, bandejas, portacables o canalizaciones prefabricadas. ¿Bien? Deberán tener en cada piso puerta o tapas de acceso para inspecciones y derivaciones. ¿Bien? Estamos hablando de esto de vuelta, ¿no? De columnas montantes. ¿Sí? A veces ocurren en edificios, pero en casa también a veces ocurren el tema de pasar una cañería por una columna. Bien, hay que tener en cuenta estas cuestiones para hacerlo. Dependiendo de las condiciones externas, obviamente se elige también el material, se identifica con colores, letras o números, no se entrecruzar conductores de diferentes circuitos. Algo que no les dije en la canalización, esto sí es importante. Por una canalización no pueden ir dos circuitos que, por ejemplo, vayan de dos diferentes líneas. A ver, imagínense que bajaron una trifásica, ¿sí? Entonces dice, bueno, voy con la línea 1 y el neutro a estos tomas. Y después, con la línea 2 y el neutro, sigo para los otros tomas. Entonces, la salida principal de los dos lo hago con una sola cañería. No, eso no está permitido. ¿Sí? No sé, o mandar, no sé, una línea de 220 voltios y otra de 24 voltios en la misma cañería. Tampoco. ¿Por qué? Porque si llega a pasar algo dentro de la cañería, ¿sí? Se corta o lo que fuera, son dos circuitos que son totalmente distintos y generan un desastre. Bien, si se llega a pasar algún problema. Entonces, sí se pueden con las mismas líneas, por ejemplo, pero no con diferentes líneas, ¿sí? Que tenga diferentes características la línea. Bien. Bien. Bueno, y acá el último, esto es el conductor de puestas a tierra, no pueden compartirse en conductos provenientes de diferentes medidores, ¿sí? Tengan en cuenta que esto generalmente está pensado para edificios. Entonces, ¿sí? Esto, el conductor de puesta a tierra, P, no pueden compartirse en circuitos provenientes de diferentes medidores. Bien. Bueno, vamos a este punto que es más interesante porque lo van a hacer bastante, ¿sí? Canalizaciones subterráneas. Fíjense cómo hay que hacer una canalización subterránea, ¿bien? Primero le dice el cable a utilizar. IRA 2178, 2268, 62, papá. Ahí van a lo de Martín, le dice, Martín, necesito un cable, ¿sí? Apto para instalaciones subterráneas. Entonces ahí le va a decir, bueno, mira, tenés el Syntenax, no, este cable es muy bueno, ahí se los vende. Le hace una rebaja, todo. Estamos dando chivo. Entonces, Bueno, ¿dónde está Martín? no sé, se nos fue Martín. No, estoy acá. Está acá. Por la dirección, pasó la dirección, Martín. Doctor Muñiz 677, muchachos. Te estoy pasando Bueno, el chivo, listo. Martín, ¿eh? Te estoy tirando clientes, fíjate. A la vuelta de la casita Vamos del alma. todavía. No, pues por ahí te cae alguno y te dice, che, necesito un cable IRAM 2178, ¿viste? Y vos decís, Claro, pero que no le pase Nah, como te puedo asegurar que no. no. Te pueden ir a pedir una térmica marca IRAM, pero un cable IRAM no. Bien, perfecto. Bueno, cuestión que estos cables son los cables aptos para esas condiciones de piso, ¿sí? Ahora, ¿cómo debemos nosotros instalar ese cable subterráneo? Bueno, primero hagan un pocito bastante profundo, por lo menos háganlo de 80 centímetros, ¿sí? No menos de 80 centímetros. Luego, cuando vayan a colocar el cable, ven que acá tiene un corte, esta es la tierra, y acá este es el cable con los 4 conductores, ¿sí? Cuando vayan a colocar el cable, la parte superior del cable tiene que estar a 70 centímetros de la superficie, como mínimo. Una vez que hicieron eso, después le pueden hacer diferentes cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, pueden hacer esta media caña de cemento, ¿sí? Arriba, cubriéndolo. Pueden hacer este tipo de loseta, también de concreto, ¿sí? De cemento, cubriéndolo. Y obviamente ahora después les explico cómo sigue. O pueden hacer este tipo de cobertura que generalmente se hace con ladrillos, ¿sí? Bien, ladrillo es muy utilizado. Dejar 10 centímetros, fíjense que tienen que dejar 10 centímetros y poner los ladrillos. ¿Bien? Y después le dice arena o tierra cribada, pisonada. Después acá, los 20 centímetros antes de la superficie, a ver si lo dice por acá. Bueno,
no sé si lo dice por acá, pero es muy recomendable poner una faja de seguridad. ¿Sí? O sea, ustedes ponen el cable, ponen arena, ¿sí? O tierra cribada, le ponen los ladrillos cubriendo este cable. Bien, fíjense que las medidas del ladrillo son 25,09 por 0,5, ladrillos comunes. Y después, cuando le quedan 20 centímetros de tierra, le pone una faja de seguridad por donde va pasando el cable. ¿Cuestión de qué? De que si viene alguien y le pega el palazo, sabe que donde está pegando el palazo se encuentra con esa faja para que no continúe al cohete y no llegue acá. ¿Bien? Esas son todas las protecciones que debe tener el cable. Este cable, no me quiero adelantar, pero bueno, puede ir también por cañería. Vamos a ver lo que más adelante debe estar seguro. Bien. Bueno, dice, también se puede instalar en conductores enterrados IS. IS es la normativa internacional que después IRAM toma para hacer sus propias normas, ¿sí? O sea, cuando haya algo que no tiene norma IRAM, la otra norma que se van a encontrar, la internacional, es la IS. Es una norma muy normal o muy común de encontrarse en las térmicas o disyuntores, ¿sí? Bueno, en este caso es la norma que establece la resistencia de los caños al impacto. Les dice, como excepción se pueden usar caños, IRAM, más protección mecánica, como en cables directamente enterrados recubiertos con hormigón, 1 en 5. ¿Sí? O sea que les permite estas dos opciones también. ¿Bien? Caños enterrados o recubiertos con hormigón. Se pueden usar caños cementicios. Esta quizás es el más común. O sea, ¿vieron los caños que vienen de cemento? Que antiguamente se utilizaban para desagote. Hoy también me parece que para desagüe. En muchos casos, bueno. Ese tipo de caños está muy bueno porque le está cubriendo el cable, ¿sí? Y la norma también se los recomienda. Y esto es importante. Pendiente del 1% hacia las cámaras. Y ahora vamos a ver por qué se hacen cámaras, ¿sí? Acá, voy a este punto. Habrá cámaras o puntos de acceso cada 25 metros como mínimo y en cada cambio de dirección. Si ustedes tienen que tener una línea más de 25 metros, entonces le tienen que hacer esas camaritas de inspección, ¿sí? O necesitan girar en un momento, van el cable así, necesitan girar. Bueno, la misma idea de la ortogonalidad en las casas hay que cumplirla también con el cable que va enterrado en tierra, ¿sí? Con esta cuestión, ¿sí? Cada 25 metros necesito hacer una camarita de inspección. Hay lugares donde hay que tirar el caño lejos, el cable, entonces esto se llega a cumplir. Los conductos, ¿sí? Por donde van, o el cable mismo, se prolongarán 30 centímetros más allá del perímetro de la construcción. O sea que hay que irse más adentro de la construcción 30 centímetros. ¿Sí? ¿Se entiende cómo viene la mano? Sí. Y la pendiente del 1% hacia las cámaras es para justamente que el agua que se va acumulando termine cayendo siempre en la camarita, ¿sí? Y en esa cámara quede ahí y el cable no esté permanentemente mojado. ¿Sí? O sea que hay que hacerle siempre una pendiente que vaya directamente a la cámara. O sea, ¿qué quiero decir? Si arranco en el medidor, tengo que hacerle una pendiente hacia abajo, ¿sí? Donde va para que justamente el agua vaya escurriendo y termine en esa camarita. ¿Sí? El 1% es muy poquitito. No entendí la parte de los conductos se prolongan 30 centímetros más allá del perímetro de la construcción. Cuando vos tenés que terminar y llegar a la construcción, ¿sí? El perímetro, ¿viste? El perímetro es la parte, digamos, todo el contorno, digamos, de la construcción, se prolongan 30 centímetros más. O sea, lo tenés que meter para adentro, ¿sí? Ok. ¿Sí? Ahora sí. Bien. 30 centímetros igual es un trámite, pero bueno. Bien. Bueno, después acá abajo habla de los empalmes, que estuvimos ya charlando con Martín y con ustedes también. Deben ser mínimo IP67, ¿sí? Ya los vimos. Es casi el máximo, que es 68, 67 es para agua, no para permanente, pero sí para tiempos prolongados. Y acá dice, si se realizan por arriba de la cota histórica máxima de inundación, hay un margen de esto. Bueno, ese es un dato que a veces lo tenéis y a veces no. Y acá les dice distancia entre cables de energía y otros servicios, 50 centímetros. Dato fundamental para tener en cuenta. La última, les prometo que ya con esta terminamos. Conductores para líneas aéreas, Daniel. Distancia mínima a respetar, ver esta tabla. La 771.12,
Dice, no se debe entender por encima de chimeneas, campos, deportes, piletas, natación, etc. Obviamente, ¿sí? Es casi obvio esto. Obvio, digo, porque entender por arriba una chimenea es que se te prenda fuego el cable, ¿sí? Campo de deporte, que no sé, que deje pegado alguno, una pileta de natación, bueno, ni que hablar. Etcétera, significa cualquier cuestión de peligro que ustedes también encuentren. Y bueno, y estos medios de edificación y conexión están dados en la reglamentación para líneas de aérea de baja tensión, ¿sí? Que es otra normativa aparte. Pero bueno, ahí Martín también, ustedes venden para aéreo, ¿sí? Tienen los elementos y accesorios, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Así que todo eso estamos bajo normativa. Bueno, muchachos, me quedan 3 minutos y la verdad que ya por ahí es como bastante pesada esta primera parte de canalizaciones, conductores y cables, ¿sí? Les vuelvo a recomendar que estos videos los miren. Algunos son larguitos, ¿sí? Por eso también les dejo tiempo ahora sí, como para que los chusmen. Están muy buenos. Este quizás es el más corto, me parece que es el de elementos de edificación y grampas y mechas, pero así todo está bueno. Y el resto es uno que hace un colega de la elección de cañerías, y el resto son de canalizaciones a la vista embutidas de Conextube, que también está bastante interesante. ¿Sí? Muy recomendables todos los videos, por eso se los puse ahí y quedaron. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿cómo quedaron después de esta clase? Joya. ¿Joya? Bien. Interesante. ¿Con más dudas que Espectacular. certeza o no? Nada, está bueno. Lo que pasa es No, que. bien. Bien. Cuestiones lógicas en algún punto y Claro, otras claro. que uno Claro. también aprende, ¿no? Que decía, Sí, sí. mira vos esto. A mí me pasó eso cuando uno lo fue aprendiendo esta parte de las canalizaciones. Sí, sí. Ahí Pero bueno. ahí te das cuenta de cuántas cosas no se cumplen también. Sí, también. Ya vamos a ver después cuando haya que tirar cañerías y líneas, en realidad circuito, también la cantidad de cosas que uno hace y decir, no, pero esto no está por norma así. Por ejemplo, no sé, la iluminación con los de tomas, hacerlo en conjunto, ¿sí? Eso no está permitido y se hace un montón. Sí, 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 es verdad. Sí, tal Sí. cual. En baños, después tenemos que ver el tema de la distancia de las tomas, bueno, todo un tema. Todos temas que lo vamos a ir tratando en este módulo, ¿sí? Pero créanme que es la parte más pesada, les diría que es la de hoy. Después vean los videos, ahí donde tienen la información polenta de todo el montaje, y después el resto viene un poco más tranqui. Creo, va. Vale. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, muchachada, nada, les dejo esos videitos, ¿sí? Para que los chusmen el fin de semana, se la pasen lindo por si se aburren. Bien. Por si Vale. alguno no resolvió lo de transformadores, bueno, también tiene para divertirse con eso el fin de semana. ¿Quieren preguntar Bueno. algo, lo que sea? Mándenme, ¿eh? Ningún problema. Listo, Juan. Dale. Gracias. Bueno, Juan, Sí. dale, Dale, Juan. gracias. Buen Bueno, fin de- muchachos, Nos vemos. Gente, buen fin Fin de de. semana a todos. Cuídense, sigan buen fin cuidándose. de. Nos Les vemos. mando un abrazo. Nos vemos. Chao, Cuídense. chao. Chao.